Bien, pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia porque el tiempo ya va avanzando. Bien, ahora va a exponer Guillermo Alberto Sánchez Rodríguez. Alberto es ingeniero, arquitecto. Guillermo, bueno. Guillermo. Arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid. Luego ha hecho también estudios de posgrado en agua y saneamiento en cooperación internacional y otro título de posgrado en desarrollo de asentamientos humanos en el tercer mundo. Bueno, él tiene una experiencia importante sobre bombas de Ariete en Haití y, bueno, pues nos va a relatar su experiencia allí y las lecciones que se han aprendido con ese tiempo de experiencia. Bueno, pues tiene la palabra Guillermo. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a José Antonio Mancebo y el resto de la organización el haberme invitado aquí. Para mí es un halago, la verdad, tanta gente con tanta experiencia. Pues nada, empezar, como dice el título, contando por qué se me ha invitado aquí y cuál es el objetivo de la presentación, ¿no? Un poco en línea de lo que se dijo en las primeras jornadas, de aprender un poquito de los errores cometidos y compartir las lecciones aprendidas, pues me parece interesante aportar la visión desde terreno, en ese sentido. Entonces, bueno, pues la idea es contar lo que fue bien y lo que no fue tan bien, que creo que al final, como decía Josep, se terminan escondiendo o maquillando ciertas cosas que al final lo único que hacen es entorpecer el mejorar, ¿no? Entonces, pues bueno, desde mi opinión personal considero que los expatriados o la gente que vamos a terreno, pues somos el penúltimo eslabón, ¿no? He puesto ahí ejecutores a sueldo, que sonaba muy bien, más entrega. Porque al final he puesto penúltimo eslabón porque tú llegas ahí a terreno, haces tu proyecto y lo entregas a los beneficiarios, ¿no? Y en ese sentido, pues cómo funciona y cómo comienza y cómo tú llegas a terreno, ¿no? Pues tú estás en tu casa y sabéis que hay muchas ofertas por internet, mandas tu currículum y de repente te seleccionan para ir a un proyecto del que no sabes absolutamente nada. O sea, tienen un perfil tuyo, sabes que es de agua, de abastecimiento, pero ni has intervenido en las decisiones de nacimiento del proyecto, de la formulación, y realmente cuando firmas el contrato es cuando te empiezas a enterar del proyecto. Firmas el contrato y luego ya te dan la formulación y tal. Lanzo esa reflexión así personal porque me parece importante, ¿no? Que habría que tener en cuenta y luego igual pues podemos debatir. Porque al final y al cabo estás tú como casi en la última fase y tienes toda la responsabilidad de garantizar los resultados que vosotros han decidido, pues bueno, en los que otros han intervenido decidir y cómo hacer las cosas. Por eso en esta presentación, pues bueno, la idea es mostrar o compartir dificultades que nos encontramos en este proyecto, en caso en concreto en Haití, las soluciones adoptadas y, bueno, aunque en principio son de carácter técnico relacionadas con la bomba de Ariete, pues ver cómo hay dificultades de temas transversales que pueden tener su origen aquí, ¿no? En la toma de decisiones iniciales de los proyectos y tal. Para entrar en contexto, pues decir que, bueno, ¿qué se ve con esto por aquí? Este proyecto se englobaba dentro de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas y de Marco de Acción de IOYO, que consiste pues, en aumentar la resiliencia de las naciones frente a desastres, ¿no? Asimismo, el proyecto pues, se englobaba de otro un poquito más amplio, que afectaba a más comunidades, a 23.000 personas en concreto, que era de seguridad alimentaria principalmente, trabajaba con pescadores, con agricultores, etc. Así que este proyecto finalmente consistía en la construcción de nueva obra de un sistema de abastecimiento de agua potable en varias comunidades de esta zona de Boadón y que tenía como beneficiarios unas 1.000 personas. Estaba financiado por el gobierno alemán, la BMZ. Yo fui como responsable del proyecto con la Cruz Roja alemana y como contraparte pues teníamos la Cruz Roja haitiana y en colaboración siempre con la DINEPA, que era la Dirección Nacional de Agua Potable en Haití. ¿Dónde estábamos? Pues bueno, estamos en la región sudeste del país, en la zona fronteriza con Dominicana. Tardamos 1 hora y media más o menos hasta llegar al proyecto, que era en esta zona de Boadón. Un poquito ya la descripción general del sistema para que entendáis, porque era bastante complicado técnicamente
Y bueno, como veis la topografía era bastante abrupta y esto complicaba pues, los trabajos a todos los niveles, ¿no? Desde el acceso, subir materiales, casi no llegábamos en el 4x4 y el diseño propio, el diseño técnico del propio sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues consistía en alimentar, en abastecer de agua potable a estas comunidades, con lo que aquí había un manantial, bajábamos hasta una caseta, una arqueta donde estaba la bomba de Ariete, y de aquí subíamos a Tefuat, que era la única comunidad que estaba aguas arriba Perdón, eso siempre pasa. Bueno. Apago, perdón. Entonces, era un sistema de abastecimiento de agua por gravedad, menos en la zona que vamos a estudiar hoy, que era el abastecimiento de agua de Tefuat. De tal forma de que desde este punto, que era el inicio del sistema de gravedad, íbamos a través de unos 3,5 kilómetros por gravedad hasta un depósito de distribución, y desde aquí también por gravedad abastecíamos utilizando 13 fuentes públicas y cuatro tanques privados para las 4 escuelas de primaria que había en la zona. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esas son algunas fotos de elementos significativos del sistema. La captación de manantial, que tuvimos que rehabilitarla, la bomba de Ariete, un tanque de distribución de 70 metros cúbicos y unos tanques de cola. De forma esquemática, para que lo entendáis mejor, pues teníamos aquí el manantial que bajaba por gravedad hasta la bomba de Ariete. La bomba de Ariete impulsábamos por gravedad hasta un tinaco que llaman allá, una torre donde había un tanque de polietileno, y aquí teníamos la fuente. El resto del sistema funcionaba por gravedad. En paralelo, por gravedad hasta la comunidad de Fontllané, y por gravedad la línea de aducción hasta el tanque, y por gravedad también la línea de distribución. ¿Vale? En el caso que nos ocupa, pues las condiciones de partida eran estas, ¿no? Teníamos una caída de 7 metros del manantial a la bomba, de unos 160 metros de longitud, y teníamos que impulsar 45 metros de altura hasta llegar aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues voy a empezar mostrando un poco detalles técnicos y puntos críticos, por si pueden servir y en un futuro gente se encuentra con los mismos problemas en los que los han encontrado, las soluciones que dimos. La captación no tiene nada de especial. En un principio sí que estaba diseñado en hacer la captación aquí, la toma aquí, pero sí que vimos que en este punto también por el suelo salía un poquito de agua. Entonces decidimos, había una cámara inicial que aquí lavaban el agua y tal, y bueno, pues consistía en esto, en rehabilitar esta zona. Total, que esta cámara de aquí, que es esta, la usamos como cámara de decantación, que por un vertedero vertía el agua aquí y aquí hacemos la toma. De aquí salía la línea general del sistema, de aquí salía la tubería de alimentación de la bomba de Ariete, y esto era un rebosadero. ¿Vale? Aquí están las fotos, pues bueno, esta es la cámara de toma y la cámara de grifería. Entonces, en este sentido, como han explicado antes los compañeros, la bomba de Ariete suelen captar aguas superficiales, pero el problema que tienen es que aprovechan muy poquito caudal del que le viene. Entonces la idea aquí, claro, era no desperdiciar el agua. Pues esto simplemente, a través de un buen diseño, conseguimos utilizar todo el agua del manantial. Entonces, dicen que impulsan un 10 a un 20% de agua del caudal entrante. A mí un 20% me parece excesivo, incluso un 10, después de la experiencia vivida. Pues bueno, estos son los planos. Para explicaros un poquito, pues la tubería de alimentación venía por aquí, entraba en la bomba de Ariete y lo impulsaba por la tubería de impulsión, y el resto de agua que salía por aquí, con un rebosadero, entraba en esta otra cámara, de la que venía también de propio manantial, pues más agua, porque el manantial la verdad es que pues, tiene un caudal bastante alto. Y desde aquí ya pues tirábamos con la línea de aducción hasta el tanque, y de aquí directamente en paralelo hasta la primera comunidad que veíais aguas abajo, que era Fontllané. ¿Vale? Tubería de alimentación. Al igual que
que Jesús. Yo la experiencia que tenía con bombas de Ariete era nula, había hecho el curso y la única bomba que había visto en mi vida era esta de aquí, que la vi con José Antonio Mancebo, la cual, pues bueno, está muy bien como forma teórica, pero luego cuando te enfrentas a una bomba grande y tal, tiene sus complicaciones. Entonces, bueno, en casi todos los manuales, incluso en casi todas las marcas comerciales, pues te dan algunas recomendaciones o requisitos a cumplir, ¿vale? Que la caída tiene que ser de unos 30 metros, nosotros tenemos 7, la altura de impulsión entre 6 y 150, tenemos 45, que la longitud tiene que ser de 3 a 7 veces la altura de impulsión, nosotros cumplíamos, en fin, los requisitos los cumplíamos bastante, la topografía no lo permitía, sin embargo lo que te recomiendan es que mantengas la tubería que alimenta la bomba de Ariete en línea recta y con los menos accesorios posibles para evitarte pues, pérdidas de carga, alteraciones de la velocidad, etc. ¿Qué pasa? Que muchas veces eso no es posible, ¿no? Nosotros teníamos aquí una topografía, como habéis visto, bastante complicada. El manantial estaba por aquí, hacía una curva así y venía hasta la bomba de Ariete, ¿no? La bomba de Ariete estaría situada aquí, justo al lado del árbol. Entonces, bueno, el tirar una tubería en línea recta era imposible. La opción que nosotros empleamos fue, de hecho todo el sistema era en polietileno, porque tenemos que garantizar la resistencia al sismo y a los ciclones, y por eso se empleó este material. Entonces, pues bueno, los primeros metros se hicieron en polietileno, y la entrada a la bomba, que eran unos 30 o 40 metros, la hicimos en hierro galvanizado, eso sí. La base de la bomba Ariete, creo que Jesús lo ha comentado antes, y yo de forma teórica sí que había visto ya ahí en internet algún punto vulnerable de estas bombas que eran, justo debido a ese claqueteo constante, solían partir en la unión a la base. Entonces, nosotros, aunque no una bomba, entre comillas, viendo la de Jesús pequeña, pues bueno, para evitar ese problema lo que hicimos fue interponer entre la base de hormigón y la propia bomba una plancha metálica, como la que veis aquí, que nos permitía varias cosas. En primer lugar, repartir los esfuerzos en 4 puntos en lugar de 2. Esta bomba en concreto venía con 2 puntos de anclaje. Entonces, nosotros metimos 4 de más sección para repartirlo, y en caso de que estos tornillos partieran, pues lo podían reparar y fácilmente, ¿no? El hecho de que es un punto vulnerable, pues un indicador es que la propia bomba traía aquí, no se ve bien, unas almohadillas de caucho para amortiguar un poquito el efecto del ariete. Asimismo, y ya voy adelantando cosillas, problemas que tuvimos, la bomba nos llegó tarde. La bomba de ariete definitiva, digo definitiva, nos llegó una semana de yo irme del país. Digo definitiva porque la otra que nos vino tarde era un tamaño menor del que se había especificado. Lo contaré un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues mi consejo es que lo primero que se instale es la bomba y a partir de ahí instales el resto de la red. Aquí, con esta plancha que tenía unas seguras, pues podíamos un poquito regular, ¿no? en horizontal, incluso en el ángulo de entrada, ¿no? Y bueno, pues esto en cuanto a la base. ¿Qué nos pasó también y otro punto vulnerable? La unión de la tubería de alimentación con la propia bomba. La primera bomba que nos llegó, esta como... A ver, perdón. De hecho, el croquis está mal puesto porque la tubería de alimentación era de 2 pulgadas, la definitiva. Y la primera que nos llegó era de 1,5 pulgadas o algo así. En este caso, lo bueno que nos sirvió, aunque fue una bomba que no era la correspondiente, nos sirvió para empezar a jugar con ella, trastear y empezar a ganar lecciones aprendidas. Pues en este caso la conexión era roscada, ¿vale? Entonces yo cuando estaba esperando la definitiva también esperaba que fuera roscada. Pues resulta que la boca, en este sentido, o sea, en este modelo de ese tamaño un poquito mayor, no era roscada, sino que tenía una boca más grande en la que los fabricantes me recomendaban que lo sellara con fibra de vidrio. Claro, fibra de vidrio en Haití pues no es una opción como muy sostenible. A una semana de irme de proyecto pues te puede poner una complicación de decir, bueno, me voy y no está instalada. Ahí afortunadamente en zona fronteriza había pues mucho comercio de transportistas, muchos camiones, estaba el sindicato dominicano y el haitiano, por tanto había muchos talleres de reparación de vehículos y mandé tallar una junta de caucho que funcionó a la perfección. Además, bueno, se le dejó una pieza de repuesto y era un material que tenía accesible, ¿no? Lo digo por si los encontráis, porque realmente los planos de los fabricantes no dicen absolutamente nada. De hecho,
El que ha enseñado antes Jesús es genérico, es la marca comercial que viene de Reino Unido, y es genérico, no tiene nada que ver con lo que realmente llega a obra y llega sin planos. Entonces, bueno, pues eso te puede hacer, en cuanto a planificación, te puede jugar una mala pasada en ciertos momentos, ¿no? La puesta en marcha. La puesta en marcha es muy complicada. O sea, como decía José Antonio Mancebo antes, puedes tardar incluso días en ir jugando, variar parámetros hasta que consigues accionarla. Esta en concreto, la válvula de desperdicio, que es por donde soltaba el agua que habéis visto antes en el vídeo, no era metálica y era de caucho, como lo vais a ver ahora, lo cual, pues bueno, cuando empezó a funcionar yo no sabía si estaba funcionando realmente o no porque no pegaba un golpe muy brusco ni sonaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver un pequeño vídeo para que veáis un poquito las piezas. Os diré que no está funcionando. Esta es la primera que nos llegó. Si os dais cuenta, en la alimentación no hay una válvula de bola en la entrada, que al final sí que se la pusimos. Aquí hay una reducción, como veis, porque como no era la buena, hicimos una reducción que tampoco es aconsejable porque en ese punto pues, modifica la velocidad y parece que no funcionaba. Estas eran dos válvulitas de Burga y aquí es donde está la válvula, que por cierto no se escucha sonido, pero bueno. Tampoco pasa nada porque no está funcionando. Aquí habíamos cerrado ya en el manantial y estaba descargando simplemente la tubería. Es para que veáis un poquito pues bueno, el aspecto que tiene, y ahora va a aparecer lo que es la claqueta, o debería aparecer. Mira, era lo más importante. No sé cómo, si me salgo de la presentación igual. Bueno, si no sale... Es simplemente para ver que esta bomba en concreto es un poquito diferente, porque tú, para calibrarla, no subes y bajas, digamos, lo que hace de válvula antirretorno, sino que la goma de caucho, que por flexibilidad abre y cierra la válvula en sí, es fija. Tú mueves ahí con un émbolo, con un paso... Ahí. Vaya. Bueno, son cosas del directo, no sé si seguir intentándolo... Ahora seguirá. ¿Sí? Es un vídeo realmente que no dura nada, era simplemente para enseñarles esta pieza en concreto. Lo que tú mueves es este pasador roscado, la válvula, o sea, la pieza de goma de caucho es fija, y lo que mueves es una pieza que permite a más o menos distancia meter el agua. Y supongo que eso, pues bueno, lo que hace es darle más recorrido o menos recorrido a esta flexibilidad, pero el caucho está fijo. Entonces, bueno, yo ahí de entrada pues me empecé a mosquear cuando no funcionaba la bomba, y dices, jolín, empezaron a entender esta bomba, ¿no? Parece que, no sé si continuar, si queréis lo intentamos luego al final, poniendo vídeo y ya está. Seguimos con la presentación. A ver. Vale, entonces cuando ya tenemos instalada la bomba, nos encontramos dos problemas principalmente. No conseguimos accionarla, como he comentado. Bueno, pues al final, después de mucho mirar manuales, de mucho preguntar a gente con más experiencia, de mucho trastear con la bomba, hay unos pasos que, para quien se tenga que enfrentar a esta bomba, a nosotros nos sirvieron. Primero te recomiendan que la tubería de impulsión, que aquí en esta foto no es, pero es la tubería que ya sube, ¿no? Esta gomita, la llenes de agua. Entonces, a nosotros la podemos llenar de agua, digamos, cerrando esto con las manos, porque no había forma de cerrarla del todo. Entonces la bomba de ariete se convertía en un accesorio más que iba desde manantial y que se podía llenar, pues obviamente hasta la altura del manantial, por Bernoulli, y ya está. Pero no era suficiente. Entonces, llenar la tubería de impulsión cuando no tienes agua arriba y hay que llenarlo cubo a cubo en la cabeza subiendo 50 metros, pues bueno, ya te complica un poquito la cosa. Pero sí es verdad que funciona bastante bien, y me gustaría que luego me comentarais por qué, porque si entre la salida de la bomba de ariete y esta tubería hay una válvula antirretorno, no sé por qué afectaba tanto, pero es verdad que afectaba para el funcionamiento. Imagino que en el momento que se abre la válvula antirretorno, al tener más presión, pues no sé, me tenía más presión en la cabeza, no sé efectivamente por qué, pero bueno, nos dio resultado. ¿Qué pasa? Que para hacer esto al final la cabeza se te termina llenando de agua. Lo paras, se llena de agua y sale por ahí, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es purgar la cabeza.
Nosotros, la válvula de la tubería de alimentación, o sea, de impulsión, digamos, está en el otro lado y está justamente a una altura entre estas dos válvulas. Entonces, cuando llenamos la tubería, cortamos la tubería, cerramos la llave y lo que hacíamos era purgar la cabeza hasta que aquí ya no nos salía agua, ¿vale? Y ahí ya cerrábamos. Entonces, en este punto estaba el nivel de agua que ya impulsaría, ¿vale? Eso nos subió porque, claro, esto es un calderín, esto se llena de presión y si esto está lleno de agua, no funciona la bomba. Pues aprendiéndolo poco a poco. La presión en la cabeza nos ayudó mucho, que aquí, en esta purga, podíamos meter con una bomba de hinchar la bicicleta, pues bombeábamos y ya de entrada le metíamos una presión inicial que nos ayudó mucho a que el golpe de ariete se empezara a producir y empezara a bombear. Y por último colocamos efectivamente una llave de bola en la entrada de alimentación para no tener que estar gestionando desde arriba, abre manantial, cierra manantial y provocar justo la entrada brusca que provoca el golpe de ariete. En principio y de cara al mantenimiento en todo el sistema se pretendía colocar el número menor de piezas posible porque claro, hay más riesgo de que se estropeen y estaba descartado porque decían que no era absolutamente necesario, pero yo sin esa válvula de bola la verdad es que no conseguí accionarla. Y al final punzar la claqueta. En otros tipos igual sí que tienes como un pulsor, pero aquí no había nada. O sea, no lo habéis visto, pero lo que recomendaba el fabricante escrito es que metieras por esta rendija, debajo estaba justo el caucho, que metieras algo punzante para empezar a forzarle a que hiciera ese movimiento. Claro, cuando llevas unas horas ahí nervioso y tal y metes algo punzante de ese diámetro, pues y es de caucho, corres el riesgo de atravesar porque estás ya diciendo, por favor, actívate. Pero bueno, funciona. Le das un toquecito con todos estos pasos previos y de repente pues todo el mundo aplaudiendo y tal porque la bomba se pone en funcionamiento. Así que bueno, pues si pueden servir, a mí me sirven. Vale, empieza a funcionar la bomba, da las pulsiones, pero no llega arriba. ¿Qué pasa? Pues nos pasaba que las uniones que hicimos eran electrosoldadas. El tipo que las hizo meses antes, se fue, como no pudimos meter agua en el sistema, no lo supimos a la posteriori. Y la tubería de impulsión estaba bloqueada. Entonces, lo que hicimos fue cortar. Ya en el resto del sistema tuvimos otro tipo de problemas que no vamos a contar en esta ponencia, pero lo de las uniones electrosoldadas sí que fue pues, otro problema añadido, porque claro, solo había una empresa en todo el país que lo hacía y decía que, claro, que un sistema de 8 kilómetros, hicimos la medición de número de uniones que iban una vez, que eso en una semana se lo ventilaban y que ir ahí en esas condiciones que iban una vez y tenemos que dar las gracias. Entonces, no es ni aconsejable lo que hicimos, pero no nos quedó otra, que es tirar toda la línea, dejar las uniones vistas hasta el momento que llega esta persona y te las une en el polietileno, porque la gente empieza a meter cosas, los niños, en este sentido, tubería de gran diámetro con una motobomba, lo limpias y es fácil, pero en esta en concreto, que la salida, el abastecimiento a TEFUAT era de 32 milímetros, con una motobomba, una chinita así, te puede complicar mucho la vida. Entonces, bueno, pues al final lo resolvimos y gracias a Santiago Analysis también, que me echó una mano siempre y bueno, fue la persona que diseñó y calculó el sistema. Yo ahí llegué simplemente para ejecutor a sueldo. Y haciendo unos ensayos en casa con unas baterías y tal, al final tuvimos unos muy buenísimos resultados. Además lo he ensayado aquí en laboratorio y con 3 baterías y un fusible y 2 cables, los propios manguitos te vienen un poco las especificaciones, necesitas 40 voltios, te dicen el tiempo más o menos en lo que lo tienes que pasar la corriente porque es súper sencillo. Es simplemente un manguito que tiene una resistencia, le pasas una corriente que lo calienta, lo funde y ya está. Y por si eso no fuera poco, por no saber los tiempos, tiene unos testigos aquí que en cuanto salen un poquito, quitas y ya está. Y nos dio excelentes resultados. Eso nos permitió, y de haberlo sabido antes, nos había ahorrado muchos problemas, el poder gestionar nosotros nuestras propias uniones, pues el cortar la tubería, desbloquearlo con la motobomba y salieron ahí chinitas y tal, y efectivamente conseguimos que llegara el agua arriba. Ahora lo suyo sería poner un vídeo de la bomba funcionando y todo el mundo feliz, pero no tengo vídeo de ese momento, porque ya os digo que me llevó una semana. Pero bueno, tenéis que creerme que la bomba funciona y ahora seguimos un poquito más adelante. Y ahora pasamos un poquito pues, a lo no tan bueno, ¿no? Inconvenientes.
hablando de tecnologías apropiadas y tal, pues bueno, nosotros la bomba de Ariete la podíamos haber hecho también de forma casera, pero en el momento que se decidió y se hizo la formulación, se optó por la durabilidad, ¿no? de comprar una bomba de Ariete industrial. En el polietileno igual, por lo menos todas las que yo conocí, instalaciones de agua están hechas con PVC. Eso frente al sismo y frente a cualquier cosa estaban todas ruinosas, o sea, no había ninguna instalación de agua con PVC que estuviera funcionando. De hecho, en el tiempo que yo estuve, que al final fueron 19 meses, hicieron alguna por ahí de estas ONGs que van y que hacen su proyectito, se llama Feliz, a las 2 semanas roto y sin funcionar. Entonces, bueno, pues por eso se decidió la tubería de polietileno y el Ariete. ¿Qué pasa? Que son materiales que tienes que importar. El importar un material te puede generar muchos problemas. En este caso tuvimos problemas en la aduana. Os diré que el proyecto, digamos que la línea de gravedad, las tuberías llegaron 6 meses tarde, cuando estaba estimado que el proyecto durara la implementación 7 meses. Llegó a los 6 meses. El Ariete llegó tarde, pero bueno, como había un retraso con respecto a la entrega pues bueno, no pasó nada. Pero cuando llegó, ya os comenté que llegó una bomba de menor tamaño. Entonces, finalmente, la bomba buena llegó una semana, ¿no? Como adelantado. Entonces, eso está bien porque, bueno, sí es verdad que el pedido de estos materiales se hizo incluso antes de que yo llegara, desde el Departamento de Logística, para intentar pues que esto no pasara. Finalmente pasó. También decir que, bueno, esto no fue el único motivo porque hubo un retraso del proyecto de más de un año. Yo estuve más de un año del esperado y se contrató a una constructora para ejecutar parte de los trabajos. Además, la constructora era la responsable de distribuir, o sea, de suministrar la tubería, que a su vez compraba a un distribuidor dominicano que le compraba a un fabricante italiano. O sea, imaginaros la de intermediarios que hay y la de sobrecostos añadidos. Bueno, pues hubo un retraso de más de un año, 2 huracanes, dengue, problemas en la frontera. Bueno, pues retraso de proyecto que tienen, pues, sobre todo 2 consecuencias, ¿no? Impacto económico, y ahí entramos un poquito en la línea de lo que se habló en la primera jornada, de por qué nos tenemos que ajustar realmente a los marcos tan restringidos que establecen los financiadores, cuando realmente sabemos que, sobre todo en proyectos técnicos, los plazos de ejecución no son reales. Siempre hay imprevistos que te alargan un proyecto. ¿Y qué pasa? Si tú no tienes fondos o un cofinanciador o fondos propios, ¿qué pasa con esos proyectos? ¿Se terminan o no se terminan? Más de un año solo de gastos fijos es una cantidad de dinero que no os podéis imaginar. Vale, se trataba de la Cruz Roja Alemana, estuvo en un momento, que fue cuando a mí me contrataron, que no había llegado la tubería, 6 meses ya de proyecto sin prácticamente avanzar. Nosotros sí que lo compramos en stock y bueno, claro, en 6 meses no estuvimos parados esperando, hicimos muchas cosas. Pero bueno, ya en ese momento se planteaban el no seguir. Pues bueno, haciendo una valoración económica y proponiendo una serie de cambios, sin esperar, claro, que luego pasó lo que pasó. Entre otras cosas, la constructora desapareció. Tuvimos que afrontar su parte de las obras, reparar las que habían hecho mal, porque claro, no teníamos agua en el sistema. Bueno, al final decidí afrontar, pero bueno, una ONG más chiquitita habría dejado el proyecto sin terminar. Y luego impacto logístico. El hecho de que la bomba no llegara tarde, quizá cuando uno está diseñando el proyecto y tal, y dice, bueno, son 150 personas las que abastece la bomba en comparación a 6.000 de todo el proyecto. No es muy significativo, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que significa que en una zona donde está manantial, que justamente la comunidad que va normalmente de toda la vida a coger el agua, tú pongas el candado y quieras meter el agua sin haberles dado antes la bomba de Ariete, sin haberles dado agua? Es imposible. O sea, claro que hay riesgo de boicot, en enfrentamientos con la población, y con eso también tienes que lidiar. O sea, es decir, cuando estás en terreno no tienes que pensar solo en estar centrado en tus problemas técnicos de tu placa, tu unión, no sé qué. Es que tienes una ahí que tienes que tener en cuenta, y igual por una tontería como el que se retrasa la bomba, porque la primera vino mal, porque la persona de logística de SD confundió 2 pulgadas con modelo 2, que era el nombre que le llama el hombre de esta marca comercial, y era de 1 pulgada y pico. Una tontería así, bueno, pues hay error igual por mi parte en no pensar desde el principio, haber llegado a ese seguimiento, oye, ¿qué bomba has pedido? Pero bueno, estaba especificado antes de mi llegada, las especificaciones eran correctas, y en esa cadena de envío, porque tú no eres la persona que directamente pide el material,
alguien sin experiencia en agua y esto de la bomba de ariete se equivoca en una tontería así que te arruina el proyecto. Y que te ponen una serie de tesituras que, bueno, pues planificar con la población, venga, me abrís por la noche el sistema, lo metemos agua, chequeamos y luego por la mañana lo tenéis abierto. Bueno, pues al final tienes que lidiar ahí y te pueden arruinar el proyecto, prácticamente. Lo primero, y estaba bien diseñado, era instalas tu bomba de ariete, le das el agua a la gente donde lo tienes y ya sigues trabajando en el resto. Lo hicimos a la inversa. Pues una serie de complicaciones que, bueno, y por supuesto en cuanto al seguimiento, dejamos la bomba, yo me fui y digo, tenemos este caudal, funciona, yo me voy mañana ya a España. O sea, fue así, en una semana. Pues una pena, si hubiera estado antes, como con la bomba pequeña que nos vino, pues ya empiezas a detectar una serie de problemas, si se para, si no se para, ¿no? Ahí en ese sentido pues nos faltó, nos implicó esto, ¿no? Este retraso nos implicó que no poder ver cómo funcionaba la bomba realmente. A día de hoy yo tengo muy buena confianza con las personas con las que trabajé, hablamos prácticamente por internet, sé que el sistema funciona perfectamente y la bomba, pues bueno, os cuento, bueno, esto es simplemente decir que te pueden condicionar el éxito o fracaso de un proyecto. La pregunta es, ¿se podría haber evitado? ¿Nosotros tenemos alternativa de terreno de hacer algo para evitar estos problemas? Pues no sé, yo lanzo ahí para el debate si a unas decisiones de las que se tomaron había llegado la tubería tarde, hubo un retraso en la aduana, que con la primera bomba, ¿por qué no lo hicimos a través de Dominicana? La segunda bomba llegó a una semana de yo irme porque la perdieron durante meses. Había llegado a Puerto Príncipe, pero no la encontraban. Estuvo parada ahí buscando, no la encontraban. No sé, tenía la posibilidad de hacerlo de otra forma, no sé por qué no se hace así. La decisión no dependía de mí. La constructora que desapareció, sí, contratas una constructora para ejecutar este tipo de proyectos. Es verdad que nosotros tuvimos mucha mala suerte, porque desapareció en el momento que la Cruz Roja solía pagarles en avance. Entonces yo mi propuesta siempre me negaba, digo, pero ¿cómo lo vas a pagar en avance? Digo, la liquidación final por lo menos vamos a hacerla cuando terminen las cosas y las hayan hecho bien. Desde arriba arribísima me dijeron que no, que teníamos que hacer la liquidación, pues le dimos el cheque, pues no sé si vosotros la visteis, yo no le volví a ver. Entonces, claro, pues como tienes muy poquita maniobrabilidad cuando estás en terreno y tienes que ajustarte, pues bueno, pues a una toma de decisiones, a una estructura que no depende de ti. Yo creo que se podrían haber evitado muchos de los problemas. Finalmente, los resultados que obtuvimos, pues bueno, el diseñado que era este caudal de 1,58, con esta mejora, pues conseguimos un poquito más de agua. El caudal demandado para servir a la comunidad que estaba aguas arriba de Manantial Tefuat era de 5.841. Con este caudal de entrada a la bomba, el modelo comercial era capaz de suministrar solo este agua, ya había algo menos, y yo, el día que me fui, dejé la bomba funcionando con este caudal que estaba muy por debajo. Total, las personas servidas en esa comunidad, la población estimada era de 155 personas y este proyecto estuvo calculado y dimensionado para un crecimiento poblacional a 20 años. Y se pretendía suministrar 23 litros de por persona y día. Al final, con este caudal, conseguíamos a la población estimada actual darle 24 litros de personas al día, por persona al día. Y a una población estimada a 20 años de 15 litros por persona al día. No fueron unos resultados óptimos, pero bueno, satisfactorios para todo lo que nos pasó. En cuanto al resto del sistema, pues la demanda era el servicio pretendido eran 5.831 personas al año, de crecimiento a 20 años. Este caudal ya nos permitía un incremento ahí y finalmente, al haber mejorado en la captación, dimos servicio a un total de 6.386 personas. Ya cada uno sí que valore, pues bueno, si fueron buenos resultados o malos. Decía al principio penúltimo eslabón, porque como os he hablado, ¿qué pasa con el seguimiento? Antes han hecho la pregunta, ¿qué pasa cuando tú te vas, dejas a una bomba de ariete que igual consideras que has tenido suerte de hacerla funcionar? ¿Cómo le dejas a la gente? Pues en este sentido, la DINEPA se encargaba de formar el comité de gestión del sistema. Hay que decir que en Haití pues, no hay infraestructura pública y que, bueno, pues están empezando ahora con infraestructuras públicas y adaptarse un poquito a compartir y a intentar gestionarse ellos mismos. Y bueno, pues la formación ha durado una semana, por su parte.
Y yo, en ese sentido también, no hay que olvidar que este tipo de puestos son puestos de poder. Hay la gente, pues hay líderes en las zonas que utilizan cualquier oportunidad para intentar ganar dinero o tal. En este sentido, nosotros hicimos nuestra jugada también. Simplemente hicimos un llamamiento masivo, dijimos que había comida gratis, o sea, que son como en España, si dices que hay comida gratis viene todo el mundo. Nos evitamos un problema, que los líderes ya traían bajo el bolsillo listas hechas para decir que estos tenían que ser los que iban a formar el comité. Recaudamos 600 firmas y estuvieron muy por debajo de la gente que asistió. El proceso democrático fue fabuloso, este día fue súper bonito. Realmente se agruparon por comunidades, hubo pues, un miembro de cada comunidad representado, gente de las escuelas, gente que ha trabajado y se ha implicado en el proyecto, en la ejecución y que son gente súper noble. La verdad es que yo estoy súper contento con los miembros del comité y con muchas ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Y además os he dicho antes que bueno, sigo en contacto con un compañero haitiano y las cosas van bien, en ese sentido. ¿Qué pasa? Que la formación que les daba la Dinerva, pues claro, era para este sistema muy precaria. Entonces, bueno, pues se les hizo un training, sobre todo en los puntos más delicados como la bomba Ariete, válvulas de aire que había, la cloración también. Y al final, yo cuando llegué a España, pues les hice un manual que mi compañero les tradujo a creol, se les entró una ejemplar a cada miembro, muy básico, o sea, muy gráfico, con pocas palabras y un poco para que no se les olvide lo del training, ¿no? Las uniones electrosoldadas, se les dejó mucho material de repuesto y bueno, pues era un poquito con este formato, ¿verdad? El manual. Y además al final pues le dimos una fotografía que como no tienen, ellos estaban súper encantados. Así que nada, ese fue básicamente el proyecto. Quería agradecer para terminar a unas personas que para mí pues bueno, han sido bastante especiales, Miguel, actual responsable de Arquitectos Sin Fronteras de la Marcación de Madrid y el anterior delegado de este proyecto, gracias al cual yo me vi involucrado. A Santiago Arnalis, que es la persona que lo diseñó y calculó y que siempre estuvo disponible para echarme una mano. Por supuesto a toda la gente de allí, que de verdad me sentí como muy acogido, trabajaban muy duro, pasamos alegrías y penas y sin su trabajo y su empoderamiento y el haberse creído el proyecto no habría sido posible. Y en especial a mis dos compañeros de la Cruz Roja Haitiana, Onás y Bonaer, sin los que, vamos, esto no habría podido ser posible. Así que, nada, esta es mi presentación. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, danquese, muchas gracias, Guillermo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos ya un poco tiempo, vamos un poco apurados, entonces que sean preguntas breves. Realmente es una experiencia donde Guillermo ha tenido que chocar con muchos problemas locales y realmente es una lección que todo inexperimentado tiene que aprender de alguna forma, ¿no? Yo creo que es una buena lección para enfrentarse con un proyecto desconociendo casi todo para empezar y aprender. Entonces ahora ser un experto, ¿no? Un par de cosillas muy breves. Una, al tratarse un manantial, entiendo que va a tener fluctuaciones. Su caudal. Sí. Gracias. No sé si eso afecta, pues, ¿de qué manera afecta? Afortunadamente para bien, porque cuando estuvo Santi calculando el sistema, lo hizo la estación seca con un vertedero. No sé si todos sabéis, pero bueno, pones en un sitio, acumulas el agua y con un corte nube y da 1,58 en la estación más desfavorable. Nosotros cuando llegamos, para confirmar, hicimos el vertedero, nos dio exactamente el mismo caudal. Para nuestra sorpresa, cuando hicimos la rehabilitación, ya te digo que lo hicimos de una forma un poquito diferente, fue un poquito mayor. Para nuestra sorpresa todavía más, en estación de lluvias, no sé si para bien o para mal, la propia cámara de captación se desbordaba. Es verdad que pasamos 2 huracanes, el segundo de los cuales fue sobre todo de lluvias y fue devastador, de hecho. O sea, y en cuanto a efectos hidrogeológicos fue también bestial, el manantial estaba desbordado. Teníamos incluso el miedo de, con esa presión de agua y todo, que nos pudiera afectar. Es un manantial cástico, me imagino. Al acuífero, a tanto ya no llego y nosotros... Calizas, ¿no? Eso ya de... Entonces sí, es todo el terreno, hay mucha caliza, caliche, como le dicen allí, es todo así. Entonces, bueno,
creemos que en el peor de los casos era el que se había estimado y se había calculado previamente. O sea que... Bueno, y la otra cuestión, estos comités, CAEPAS, me parece... Sí, CAEPAS se llama. Sí, CAEPAS, supongo la A es de assainissement, me imagino. ¿Perdón? De assainissement, o sea, saneamiento también. Supongo que son comités de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Pues supongo que sí, no te sé decir porque la de verdad. saneamiento, evidentemente, Aprendí no un era poquito, el objeto, Dime, pero perdón. algo hacían de saneamiento, ¿no? Porque normalmente, claro, queda totalmente arrinconado, ¿no? Este proyecto es verdad que era simplemente abastecimiento de agua potable, ¿vale? Entonces, es un comité, efectivamente, que en este proyecto en concreto se creó para gestionar el sistema de agua. Entonces, claro que en la formación que le dio la DINEPA se hablaba de promoción de la higiene, que lo veo casi más importante que el saneamiento. No más importante, todo tiene su importancia. Pero sobre todo sí que hizo especial hincapié ahí. Nosotros es verdad que por nuestra parte la campaña de sensibilización de promoción de la higiene prácticamente no existió. Yo en principio siempre habíamos sido 2 personas, me quedé solo, no me dio el tiempo. Hicimos paneles de visibilización de promoción en cada elemento, se trató con el comité de que esto era especial importante. Mucho trato personal con ellos, de que ellos, también como hubo tanto retraso, el comité estuvo formado prácticamente desde la mitad del proyecto, de mi estancia allí. Entonces, esto sí que sirvió para, a la medida que se trabajaba con ellos, hacerles propuestas. Ellos también hacían propuestas que eran interesantes, de ver cómo podían, pues eso, favorecer la situación. Pero de saneamiento, es verdad que en este proyecto en concreto no... Entiendo que no ha habido problemas de contaminación en el manantial, porque no. por eso te decía lo de cástico, porque un manantial cástico tiene unas fluctuaciones Afortunadamente, importantes. por la además, topografía del terreno, o sea, obviamente, obviamente, en este caso sí se hizo un análisis en laboratorio, el agua estaba en perfecto estado y era poco probable que se contaminara porque aguas arriba era un valle cerrado en el que no transitaba nadie, en el que no había actividad de ningún tipo. Entonces, bueno, había mucha vegetación también. Entonces, nos garantizaba de alguna forma la inalterabilidad de las condiciones químicas. Y una última observación, bueno, no es la primera vez, pero entiendo que además o más allá de la formación técnica que se procura que tenga la gente que sale a terreno, veo por lo que tú nos dices que falta muchas veces en los cursos o en los posgrados o en los cursos de formación, falta este otro componente bueno, de lo que realmente te vas a encontrar allí, de esas lecciones aprendidas que decías, de los inconvenientes, de tema logístico fundamentalmente, ¿no? Y de otro tipo, ¿no? No sé de qué manera podemos... Yo, o sea, no sé si ya es más un tema de formación o... Yo, y no es por hacerte la pelota, con el curso que haces en Alcalá de Henares, una de las cosas que más me gustó fue que era bastante crítico y estábamos un poquito ya prevenidos, ¿no? De que, bueno, esto de la cooperación no es todo de color de rosa, y a mí esa actitud crítica me gusta porque va con mi personalidad y creo que hay que ser crítico para intentar mejorar. En ese sentido yo creo que bastante acertado. Lo que pasa es que, claro, la realidad supera con mucho cualquier clase teórica o cualquier otro tipo de... Y eso se aprende al final lidiando con ello, pero sí es verdad que también hay un poco de ocultismo, de maquillaje en muchos proyectos, que ya se dijo en la primera jornada, ¿no? ¿Por qué la gente no cuenta lo que sale mal? ¿Por qué la gente no habla de corrupción o de otro tipo de cosas que te puedes encontrar, ¿no? Igual creo que podríamos ir mejorando poco a poco, pero si no hay un punto de partida de honestidad y de, bueno, asumir los errores, por ejemplo, esto es un caso en concreto, ¿no? O sea, proyectos técnicos... Creo que de entrada el gran inconveniente es que no hay técnicos que lo diseñen o que no están implicados desde el principio, lo cual yo creo que es un aspecto a mejorar. Y segundo, que los plazos no son reales nunca. O sea, muchos proyectos al final no funcionan porque no hay tiempo para ejecutarlos, es que es imposible. Y luego eso, cómo haces el traspaso, quién se encarga de tal. Sí, la cofinanciación que se pone en marco lógico, hay que usarlo. Vale, el Ministerio de una escuela, el Ministerio de Educación se encarga de poner la parte de equipamiento pero si eso no pasa nunca. Entonces, ¿para qué vas a hacer una escuela si no se va a usar? O sea, vamos a ser realistas, ¿no? En este caso, con el agua, pues bueno, yo creo que al final la calidad técnica nos garantizaba una durabilidad de muchos años y yo estoy contento y satisfecho. Pero bueno, ¿qué pasa si el comité no funciona y de repente no se reparte bien el agua? Ahora nada, me dicen que quieren hacer un ramal a otro pueblo. Le he dicho, espérate, digo, vamos a hacer las cosas bien.
O sea, se ven tan empoderados y con tantas ganas que quieren pinchar el sistema y digo, que esto está ya calculado y a ver dónde vais a meter mano, vamos a hablar las cosas, viene en diciembre. Y la verdad es que me gustaría resolver el tema de la bomba de Ariete y no sé si hay alguna persona con experiencia que me pueda decir por qué realmente no conseguimos esos 5.000 litros por segundo, sino 3.000, porque yo no tuve tiempo de investigar más y me gustaría ahora que viene en diciembre, que él ha estado con la Cruz Roja Alemana en otra zona de Haití, va a ir a la comunidad a ver qué pasa con la bomba de Ariete y si simplemente no le dan con la bomba de la bici, si es que no sé si el hecho de no ser la entrada recta sí que ha afectado a la velocidad y nunca vamos a alcanzar ese caudal esperado. Pero bueno, es una evaluación que estoy haciendo yo de forma voluntaria y personal, pero ¿por qué no hay, como se hablaba también, ¿no? Pues no hay más inversión en proyectos de evaluación, ¿no? No sé. Bueno, Ulpiano. Facilita, Ulpiano, que te conozco. Hola, Guillermo. Facilita. Bueno, quiero felicitarte, ¿no? Creo que el proyecto es muy interesante, lo que has presentado aquí es muy interesante y está muy trabajado. Y no, va a ser facilita porque yo no tengo mucha experiencia, bueno, poca, con DDT. Bueno, he montado un sistema de ese tipo, básicamente, pero hay una cosa que no comprendo, es que es la parte de importación. No la entiendo. O sea, no entiendo lo del PE frente al PVC, que lo has dicho que es muy claro, entonces me gustaría que me lo explicaras. Pero sobre todo, y termino, no entiendo, claro, una bomba de golpe de ariete pues tiene utilidad, unas bombas manuales tienen utilidades si se pueden reparar en el propio país y se pueden comprar, por lo menos que haya un distribuidor. Bueno, puede ser que sea importada, pero que sea totalmente importada, creo que, teniendo en cuenta que lo que es una bomba de ariete es un par de válvulas antirretorno, pierde muchísimo el hecho de que tengas que depender de una importación completa hecha por la propia organización. Entonces, no. En este caso, en cuanto a ese análisis, que no me correspondió a mí, porque ya dije que bueno, fui a implementar un proyecto, sí que veo bastante acertado en la elección de los materiales y de la bomba de ariete. En primer lugar, la elección de la bomba de ariete no solo, igual sí que habría que entrar en si es una bomba de ariete industrial o una fabricada. Se eligió por la durabilidad, ¿vale? Vamos, primero la del polietileno. El polietileno es porque realmente todas las instalaciones que da agua son de PVC y son todas un fracaso. ¿Por qué? Porque el PVC necesita uniones rígidas, porque el PVC es un material frágil, entonces si tú introduces PVC en un terreno que puede sufrir esfuerzos horizontales, se rompe. El PVC, o sea, el polietileno en ese caso es mucho más resistente, aparte la forma de instalar la zanja es con curvas, así que en el momento en que se desplaza en horizontal puede asumir esos movimientos, por eso se eligió PVC. En cuanto a la bomba de ariete industrial, no se ve realmente en el vídeo, que voy a intentar ponerlo así, que quede de fondo. Realmente yo, claro, cuando no entendía de la bomba de ariete por qué no funcionaba y pues mi afán de conocer más es que tiene 3 piezas, es súper básica. Entonces la desmontamos y realmente la pueden reparar ellos. O sea, no van a necesitar ninguna pieza especial que vayan a tener que importar de fuera, ninguna. O sea, precisamente estas que a lo mejor la parte conflictiva que es de caucho, es que lo hacen en un taller, que es que te lo hacen ellos. O sea, pensando en el mantenimiento de la bomba de ariete, me parece que está bien. Lo que pasa es que es verdad que... Bueno, ahora se ve al revés. Bueno, o no. Entonces, bueno, me parece una elección buena, pero y que nadie sospechaba que, bueno, que la aduana fuera tan caótica y que se fuera a perder una bomba de ariete. Pero sí es verdad que... A ver si se ve ahí. Esa es un poquito especial y nada más que tiene eso. Es que esa pieza incluso la pueden replicar en cualquier herrero de Pedernales o de Ansapit. O sea, yo es que trabajo con ellos y es que son auténticos artistas. O sea, es súper fácil en cuanto a mantenimiento. No sé si te he respondido bien. Sí. Perfecto. Lo que me da la sensación es que a lo mejor construir la instalación cuesta más de los 6 meses que tardas en recibir. ¿La instalación? No, la bomba. ¿Cómo la instalación? No entiendo. La bomba de ariete. O sea, ¿construir una bomba nueva? No, sí, claro. O sea, entre pedirla y tal, traerla, en realidad se puede construir localmente, como tú dices, y ahora se puede replicar. Sí, pero bueno, son cuestiones que cuando llegas ahí no... o sea, en realidad... Hombre, ahí está con esta cabeza, ya tienes que tener un taller de fundición. Vamos a ver, un molde donde... Yo creo que no es tan fácil. Y que realmente... Por la replicabilidad del proyecto. O sea, si utilizas PE y es mucho mejor que el PVC, pues debería haber una fuente de distribución
distribución en el Por- país, porque eso hace que... Por ejemplo, en cuanto a eso te respondo, y no por ponernos medallas, sino porque, como os he dicho, tardaron 6 meses. Efectivamente, la distribuidora era dominicana y tenía material en stock suficiente como para haber abordado el proyecto. La constructora no le interesaba porque le interesaba decir que era importación y tal y ganarse más dinero. Entonces, nosotros, aunque era una distribuidora, sí es verdad que encontramos un fabricante de tuberías de polietileno en Dominicana, uno solo. ¿Qué pasa? Que no era de 16 bares, era de 10. ¿Qué pasa? Que las uniones eran mecánicas. En diámetro de 110, 90 milímetros, meter primero una unión mecánica en lugar de electrosoldada no funciona porque lo intenté y no aguanta esas presiones. Pero sobre todo fueron por un tema de presiones del sistema de gravedad que en principio sí que iba a estar sometido a más de 10 bares. Necesitamos PE16 y al final por una modificación que hicimos no hizo falta, no llegamos a superar los 9. Entonces, bueno, habría sido una alternativa. ¿Alguna pregunta más? Venga, pues muchas gracias. Perdón. Bueno, los problemas que nosotros nos encontramos para la puesta en marcha de esta bombita tan pequeña nos alcanzaron casi un año. Entonces, una de las pegas principales es la estanqueidad. Dentro de la propia bomba, ya no tanto en la tubería de entrada, que también tiene algunos problemas, sobre todo una burbujita de aire te afea el resultado. Esta bomba nos costó en ese sentido mucho, pero al final, cuando la estanqueidad está lograda y la válvula pulsante sobre todo también, pues los rendimientos llegan hasta el 12, 13 y hasta el 14%, es decir, en cuanto a volumen, es decir, el 13-14% del caudal que entra, conseguimos elevarlo. Otro problema, aunque lo hablaremos después y no quiero entretener más el programa que va muy ajustado, es el de esta válvula que es pulsante. Esta se llama válvula pulsante. Entonces, esta válvulita pulsante nos da muchos problemas. Hay que ajustarla muy bien. En la que teníamos en Tanzania, nosotros pensábamos que los monos metían cosas aquí dentro, porque cuando ya no se asustan, porque ven que es inofensiva, se acercan y están jugando. Porque en el sitio donde estaba no se llegaba si no era así, tenían que ser los monos. Esta es la pulsación, clac, 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 clac. Apenas se oye, ¿no? Y aquí debajo hay otra válvula antirretorno. Esa válvula antirretorno, en este caso, con aguas calizas, se calcifica. Se crea un depósito, se crea un depósito que impide el paso, o mejor dicho, que lo comunica continuamente. Entonces es un problema. Luego después, al final, Alejandro nos explicará esta pequeña bomba que ha construido en esta semana. Y por tanto, no hemos necesitado 6 meses para en fin, pero que hay una serie de problemas que podemos comentar y que luego al final en las conclusiones y en las propuestas para futuro hablaremos de todo ello. Gustosamente con Guillermo, además, si vienen en diciembre, pues podemos establecer una pequeña oficina técnica de apoyo, ¿no? O sea, sin problema. Vale, perdona. Gracias, Luis.